Llevamos 4 años negociando con bancos, con administración pública, con los juzgados y, por lo tanto, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. Ada Colau, este discurso dejó a los legisladores con la boca abierta y usted recibió una reprimenda del Parlamento, pero también le hizo ganar la simpatía de millones de españoles. Háblenos sobre ese momento y sobre por qué decidió hablar de esa manera. En realidad, yo fui a hablar al Parlamento después de muchísimos años de activismo por el derecho a la vivienda y de estar tratando de cerca con las miles de familias que se habían visto afectadas por la estafa que habían cometido los bancos con las hipotecas y por los desalojos que vinieron después. Y los desalojos y la estafa bancaria literalmente ha destrozado la vida de miles y miles de familias. Destrozar la vida quiere decir causar depresiones, causar enfermedades, suicidios incluso. Entonces llevaba muchos años luchando junto con las familias afectadas por la estafa bancaria y por los desalojos. Y dentro de esa lucha por esos derechos, hablábamos siempre desde la plataforma de afectados por la hipoteca, hablábamos con todas las administraciones, con todos los partidos, con todo el mundo que quisiera escucharnos. Y por eso fuimos al Parlamento a explicar otra vez más que se estaban vulnerando los derechos fundamentales en España. Cuando fui allí me encontré con un representante de la banca que se notaba que no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a la población. Y lo que hice fue hablar desde la experiencia. Yo conocía el problema mejor que la mayoría de representantes políticos, por no decir todos, y que incluso que los supuestos expertos del mundo financiero, ¿no? La gente sabía mucho mejor lo que estaba ocurriendo que un Parlamento que estaba cada vez más lejos de la ciudadanía. Y simplemente lo que hice fue describir lo que conocía y lo que estaba viviendo en primera línea desde hacía muchos años. Cuando me encontré con ese banquero que negaba la realidad y que decía que no había ningún problema en España cuando había miles de familias en una situación límite, lo mínimo que pude hacer fue denunciar esas mentiras y hablarles de lo que estaba sucediendo en realidad. Y creo que lo que más sorprendió a la gente y lo que generó un fenómeno mediático después de esa aparición, ¿no?, en el Parlamento, en realidad fue que a la gente le sorprendió que hubiera alguien que hablara de la realidad dentro del Parlamento, porque desgraciadamente eso hacía mucho tiempo que no sucedía. En España se da una paradoja, que es que mientras los políticos corruptos ven cómo prescriben sus delitos y se libran de ir a la cárcel, en cambio las familias que se han endeudado para algo tan básico como es acceder a una vivienda, se quedan con la deuda para siempre. Es imposible perdonar esa deuda. Entonces, frente a esa barbaridad, sucedió que cientos de miles de familias trabajadoras que lo único que habían querido tener era una vida normal, de repente pierden el trabajo, pierden la vivienda y descubren algo que nadie les había explicado, que es que se quedan con la deuda de por vida, y quedarse con la deuda significa la muerte civil y económica. Eso ha llevado a suicidios, a enfermedades, a familias destrozadas, y por eso se organizó, la parte positiva es que se organizó un movimiento ciudadano ejemplar que ha conseguido parar desalojos, miles de desalojos, que ha forzado a los bancos a negociar y que ha demostrado que si eso no se había resuelto desde nuestras instituciones es porque nuestras instituciones eran cómplices de esa estafa.